al contenido de esa ley de la República, que es estatutaria en la medida en que tiene una jerarquía especial. Así se dispuso en la Asamblea Nacional Constituyente, con el ánimo para los que son abogados acá en la pirámide famosa de Kelsen, de la jerarquía de las normas jurídicas, pues está un escaloncito por debajo de la Constitución y está por encima del resto de las leyes ordinarias, siendo por supuesto una gran innovación institucional, producto de todo un desarrollo normativo de 200 años de historia jurídica de este país, en donde por fortuna, por lo menos en los 100 años recientes, ustedes lo saben, la democracia colombiana es de las pocas, tal vez con Costa Rica, en donde los fantasmas del autoritarismo y de los regímenes militares nos afectaron en un espacio de tiempo bastante corto, lo que ha marcado siempre la fortaleza de las instituciones, independientemente de la magnitud de los desafíos que nos han caído como plagas en determinados momentos de la historia, y siempre, independientemente de que la justicia en Colombia ha sido una historia de luces y sombras, siempre la justicia se ha levantado con fuerza a tratar de contrarrestar, como en los peores momentos de la historia reciente, particularmente hace 30 años, cuando el doctor Alfonso Gómez Méndez era Procurador General de la Nación, que le tocó una de las horas más oscuras de la historia reciente de Colombia. La justicia se ha levantado y hemos sido capaces de ganarle ese pulso al crimen organizado en esa lucha contra la institucionalidad del Estado. Y eso quiero decirlo porque esa innovación institucional hay que entenderla dentro de ese contexto. Él lo decía, para los queridos observadores internacionales europeos aquí presentes, no prescindamos de la importancia de que la premisa mayor de esto es que estamos en un sistema presidencialista. El doctor Gómez acaba de publicar una gran obra sobre lo que ha sido la evolución histórica del poder presidencial en Colombia. Y ustedes encuentran una constitución que era la que venía antes de 1991, que es una constitución con unas características de una exorbitancia, de una predominancia del poder ejecutivo, en donde el que cabía era el partido de gobierno. Y digamos, la oposición simplemente no existía en esas condiciones. Tuvimos durante mucho tiempo una norma de un estado de excepción con la cual se pudo legislar en el 70% de los casos, casi durante toda la vigencia de la Constitución de 1886. Un estado, repito, gobernado por un presidencialismo excesivo, un estado centralizado, un estado excluyente, un estado confesional, un estado monocolor desde el punto de vista de la diversidad étnica y cultural de este país. En el 91 sucedió exactamente lo contrario. Dimos un vuelco en el consenso político más importante que ha alcanzado Colombia en las últimas décadas, en donde no solo había un movimiento guerrillero recientemente reincorporado, sino que por esas cosas del destino hizo coalición en el marco de la constituyente con el sector más conservador que se presentó a la Asamblea Nacional Constituyente. Y probablemente ustedes no lo saben, unos pocos meses antes de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, yo tuve el privilegio de ser constituyente representando a los estudiantes de Colombia hace 28 años. En la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente aparecía por un lado un dirigente conservador que había sido secuestrado por un movimiento guerrillero que estaba allí representado y cuyo uno de los líderes de ese movimiento era el otro presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Una cosa que es insólita desde el punto de vista de lo que representa la capacidad de alcanzar un consenso. Y yo les diría, buena parte de las normas de esa Constitución fueron producto incluso de las coaliciones y de los acuerdos que se dieron en frente a esos dos sectores. ¿Por qué lo digo? Porque eso representa una apertura de un camino distinto. Entonces se encuentra uno en esa secuencia histórica, la Constitución del 86, el Frente Nacional al cual se refirió el doctor Gómez Méndez, que fue ese acuerdo bipartidista que un poco ahogó el sistema político colombiano porque fue excluida cualquier otra posibilidad de tener alternativas del bipartidismo que se presentó durante todos esos años del Frente Nacional. Llegamos a la Constitución del 91 y llegamos a los acuerdos de paz en una carrera que busca precisamente seguir pavimentando las vías institucionales para que la oposición tuviera derechos en Colombia. Y lo último, pues un fallo de la Corte Constitucional que avaló, como bien lo decía aquí el doctor Penagos, buena parte de todos esos principios. Estamos, por supuesto, siempre gobernados por ese espíritu que aquí en Colombia se denomina santanderista, y es creer que expedida la norma cambiada la realidad, lo que ustedes saben que es completamente
falso a la hora de la verdad, como lo ha dicho el exfiscal, exprocurador Gómez Méndez, y que realmente pues el desafío es cumplir con esto. Bueno, regular o malo, pero ahí está, y es un avance. ¿Qué pasa con esto? Que simplemente pues llevamos un año en donde, como lo decía el doctor Penagos, estamos enfrente a un derecho fundamental. La Constitución de Colombia de 1991 es la Constitución de los derechos, en donde la justicia ha jugado un rol predominante, independientemente de lo que haya pasado en estos años, como ya les decía, de esas altas y bajas de nuestro sistema judicial. Aparece enriquecido por los apellidos de la democracia participativa que por primera vez se incorporaron en un documento constitucional, la regulación de los partidos. Antes se hablaba de comunidades decimonónicas, como ya se dijo acá, sin ninguna regulación de carácter constitucional. Y desde el punto de vista de la práctica política, el único gobierno que tuvo el coraje, sin duda, fue el gobierno del presidente Virgilio Barco de decir: yo voy a hacer un gobierno de mayorías, pero con mi partido, por supuesto, dejando al resto de los partidos afuera. Y ahí comenzó el debate, que fue precisamente en 1986 y que llevó como consecuencia a incorporar esa norma en la Constitución del 91 y a expedir, como bien lo dijo el doctor Penagos, cuántas décadas después una ley estatutaria de esa naturaleza. Eso en el marco de unos protagonistas que son los partidos políticos, que bien los describió, los fotografió el doctor Gómez Méndez, como esos fantasmas que llegan a las elecciones, trabajan unos meses y después desaparecen una vez llegan a los gobiernos o una vez se quedan en la sombra tratando de hacer una oposición sin ningún tipo de garantías. Ese es como el escenario del mapa de los protagonistas de las reglas de juego en el cual llega esta regulación. Una regulación que, y ya lo digo dando un paso más adelante, que implica necesariamente modificación de los estatutos de los partidos políticos. Es evidente que una colectividad antes del estatuto de la oposición, si se mantiene en las mismas circunstancias, tanto como partido de gobierno o como partido de oposición o en la declaración política, que es obligatorio hacerla y no todos los partidos lo han hecho hasta el día de hoy, pues indiscutiblemente estamos enfrente a tres situaciones que quedan totalmente en el aire si no se producen esas declaraciones de los partidos, que es lo que ha venido sucediendo en Colombia con buena parte de los partidos. Y eso lo digo formalmente por la necesidad de modificar las estructuras internas de los partidos, que ahí voy al punto. Primer elemento, primer desafío, primer vacío, como lo quieran llamar. Aquí no ha habido una modificación sustancial de los estatutos de los partidos, aunque formalmente hayan querido insistir, en el caso de los de gobierno, oposición o los declarados independencia, que van a respetar esa ley. Lo segundo es todo el tema de acceso a la libertad de información, a los medios de comunicación, lo decía el doctor Penagos, ahí hemos avanzado algo. Aquí estábamos como en ese bote que se queda en el naufragio sin brújula y sin señales para dónde ir, en casos en los cuales pues se avanzó, por ejemplo, en entregarle el derecho de réplica a medias a la oposición en el Congreso de la República, porque hemos logrado avanzar en algo, pero a nivel nacional, en corporación legislativa a nivel nacional y no en las regionales, que ese es el desafío que viene con las elecciones del próximo domingo, y toda una controversia en relación con eso, toda una controversia en relación con cómo debe configurarse el derecho de réplica, que está muy bien regulado en el derecho anglosajón, en los países europeos, en algunos de los sistemas constitucionales y legales de América Latina, pero que aquí sigue siendo pues una tarea pendiente, con el argumento, ya lo digo, de que partimos de una premisa mayor que es muy complicada, y es que aquí no hay ni partidos de cuadros ni partidos de masas, sino esa serie de entidades que tratan de llegar a ganar a las elecciones para desaparecer después paulatinamente. Lo segundo es la definición de las agendas dentro de las corporaciones. Lo veo como un elemento que es fundamental, porque al fin y al cabo el estatuto de la oposición previó también un protagonismo, una participación de los partidos de oposición independientes en la definición de las agendas. Todos sabemos cómo se maneja una corporación legislativa, y donde haya una mesa directiva donde no esté sentada la oposición, donde no tenga la capacidad de incidir en la definición de la agenda, simplemente estamos hablando de una formalidad más y de la necesidad, por supuesto, de pensar en cómo garantizar una serie de derechos que no pueden ser de alguna manera referidos desde la definición de la agenda de las corporaciones, de la agenda legislativa, por ejemplo, nada menos
en el Congreso de la República, que en materia de control político todos lo sabemos, por el filibusterismo y por tanta práctica de carácter parlamentario, a lo que llevan muchas veces es que a la oposición se le desconocen sus derechos a nivel de su participación y que, por ejemplo, los debates de control político, como sucede en buena parte de los sistemas presidencialistas de América Latina, quedan siempre relegados al último lugar en el debate legislativo. Y esa función de control político ejercida por el legislativo pues queda completamente en entredicho. Un elemento que es fundamental, que tiene que ver además con todos nosotros, porque es la definición de la política exterior del Estado. La Constitución prevé la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. En este gobierno no se ha convocado la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, y en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores tiene que haber un representante de los partidos de oposición. Es nada menos que un campo, como ustedes lo saben, representa el punto de convergencia independientemente de las diferencias ideológicas de los partidos. Eso no lo hemos logrado, esa tarea está pendiente y constituye pues un elemento fundamental dentro de los vacíos, los incumplimientos o como los queramos llamar, de lo que ha sido la vigencia durante el último año de este estatuto. La regulación de las coaliciones, que ustedes saben que es otra norma fundamental logística de funcionamiento en corporaciones y en la dinámica política diaria, otro gran interrogante que se queda en el vacío. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo garantizar los derechos? ¿Qué tipo de decisiones hay que tomar? Señor presidente del Consejo Nacional Electoral, en estos días precisamente ha tenido que tomar unas decisiones porque han tratado de revocar inscripciones de candidatos en el caso de candidatos que aparecieron en coaliciones y que después desaparecieron las coaliciones, en fin, de una serie de circunstancias absolutamente inéditas dentro de la dinámica política colombiana que merecen ser, por supuesto, por lo menos tratadas. La dimensión territorial de todo esto, porque dentro de nuestra fiebre y síndrome centralista de este país, pues claro, se ha dicho, no, es que la oposición tiene el estatuto de la oposición que rija en el Congreso de la República y ahí veremos más adelante cómo nos arreglamos con las corporaciones regionales, con las asambleas departamentales, que como ustedes saben son el equivalente de nuestro órgano legislativo, entre comillas, a nivel departamental dentro de la división territorial colombiana, o de los consejos municipales, que son las corporaciones a nivel local. Y ahí de nuevo hay un gran interrogante de por medio. Lo último, que es fundamental dentro de esos desafíos además, y les cuento porque la Procuraduría General de la Nación en Colombia tiene la obligación de rendir un informe, que lo hemos hecho hace 3 semanas y les estoy contando los hallazgos que se dieron en el marco del ejercicio de esa competencia de la Procuraduría y que hemos presentado al Congreso. Uno de los factores que ha sido no solo el cuello de botella más grande de la consolidación de los acuerdos de paz, sino un atentado además contra la democratización de este país y por supuesto dentro de la dimensión territorial, que ha sido el asesinato de los líderes sociales. Que eso no lo podemos esconder. Yo creo que llegar aquí a hablar con ustedes es hablar de la realidad que está viviendo el país y no de guardar, como se dice coloquialmente, la basura debajo de la alfombra. Y realmente ahí estamos de cara a normas que están consagradas en el estatuto, desde el punto de vista de las garantías, desde el punto de vista del enfoque diferencial que hay que dar en las rutas de protección de los líderes sociales, esa categoría además que solo se entiende en Colombia, y fíjense que es muy curiosa porque tiene que ver de alguna manera, no en todos los casos, con el ejercicio de la oposición. Nosotros llevábamos durante mucho tiempo, como le pasó a toda América Latina, un sistema político en donde por un lado estaban las mayorías gobernando y unas minorías y una masa informe de activistas de derechos humanos que aparecieron defendiendo la democracia en pleno auge dictatorial de América Latina y que se convirtieron, digámoslo así, en una piedra en el zapato para la mayoría de los gobiernos militares de la región. Ese activismo que fue el de los 60s y los 70s, si uno puede, como lo hacen muchos politólogos, poner finales de los 70s, comienzos de los 80s, como el inicio de la tercera ola de la democratización, como lo han dicho algunos teóricos norteamericanos, en ese momento el papel de activista de derechos humanos fue central para entender qué pasó en términos de garantías de derechos políticos y sociales. Hoy el liderazgo social colombiano apunta primero a la forma como ha venido brotando, surgiendo a nivel de los antiguos territorios poseídos de alguna manera por las fuerzas guerrilleras en el pasado, que hoy buscan la garantía, ojo,
ya no tanto de derechos políticos y civiles, sino derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, la tercera generación que apareció en todo el movimiento constitucional latinoamericano, buscando proyección, buscando defensa, proyectándose sobre el sistema de justicia para lograr ese tipo de garantías. Y el liderazgo social de Colombia de alguna manera va de la mano de ello, y va de la mano de las garantías que hay que darles, en este caso ni siquiera por llamarlos dirigentes de oposición, sino una cantidad de activistas que están en la defensa de los derechos de sus comunidades, en esos territorios, donde el Estado estuvo ausente, donde por una parte el poder militar ha sido esporádico, porque no ha llegado a la totalidad del territorio después de la firma de los acuerdos, en donde el sistema de justicia como un todo, y hablo no únicamente de los jueces, sino de los fiscales, los procuradores, los defensores, tampoco ha llegado a muchos territorios del país, donde la oferta social, para hablarles de la tercera pata de la institucionalidad, tampoco está clara desde el punto de vista de los derechos de la salud, la educación, la vivienda, las tierras, que como ustedes saben es el capítulo primero del acuerdo de paz y es uno también de los grandes, yo no diría incumplimientos, pero sí de una posición muy tímida desde el punto de vista de la implementación de esos acuerdos. Y protagonista de todo eso, el liderazgo social que ha surgido en esos territorios. Entrar a determinar qué es lo que ha venido pasando, esa es una discusión interminable, ustedes la verán en estos días en Colombia, cada cual tiene una teoría al respecto, pero lo único cierto es que siguen asesinando líderes sociales en Colombia. Lo único cierto es que se ha montado un sistema de protección a nivel de la seguridad, de la vida y de la libertad individual que sigue siendo completamente insuficiente y que ahí tenemos un gran desafío con toda la dirigencia de la oposición. Recientemente ha habido excombatientes de la guerrilla que han sido asesinados, ustedes ya les contarán cuál es la lista que en este momento se presenta en Colombia, pero ahí hay una cosa muy grande, y es muy grande además porque en el caso particular, y es una de las funciones de la Procuraduría, había una doble condición de vulnerabilidad de muchos líderes sociales que a su vez eran candidatos a las corporaciones públicas, sobre los cuales, incluso con el presidente del Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, hemos tratado de blindar la acción de una cantidad de gente para que de aquí al domingo no siga sucediendo ese desastre humanitario que es de alguna manera la forma como así hace unos cuantos años de manera masiva se exterminó un grupo político, eso nunca vuelva a suceder en Colombia. Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Y pues eso está bastante documentado. Nosotros insistimos en que había, por ejemplo, casi 150 candidatos en esa situación de riesgo de cara a los comicios del domingo. En departamentos como Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Cauca, se presentaban los peores casos, el más alto nivel de riesgo, y por ende había que concentrar la acción del Estado prioritariamente en esos departamentos. ¿Por qué es importante la Procuraduría? Y con esto termino, simplemente porque nosotros ejercemos la vigilancia disciplinaria sobre los funcionarios públicos. Esta es una institución que se creó hace 190 años, de la inspiración del Libertador, que apareció en las primeras constituciones de Colombia y que es un órgano de control absolutamente independiente frente al Poder Ejecutivo. En la elección del procurador intervienen varios poderes públicos, el Consejo de Estado, la Corte Suprema, el presidente tiene un candidato que lo pone en la terna y elige el Senado de la República. Y a partir de 1991 lo que hicimos con la Procuraduría fue romperle el cordón umbilical con el Poder Ejecutivo, lo que garantiza la independencia, la autonomía. Y aquí hay pues lecciones para la muestra, uno de quienes nos acompaña en esta mesa, que desde la Procuraduría pudo mostrar cómo se puede actuar de manera autónoma sin tener que rendirle pleitesía ni al Ejecutivo, ojo, y ni a las fuerzas políticas, porque llegó a pensarse en un momento dado que esto era un coto de caza de la política, y ustedes verán una controversia que hay hoy en los medios de comunicación en Colombia, en donde se nos está censurando acciones disciplinarias contra funcionarios electos popularmente que están desequilibrando la balanza electoral, interviniendo en política, tratando de favorecer candidatos. Yo sé que para muchos europeos aquí presentes decirles que en Colombia está prohibida la intervención en política les puede parecer exótico, pero ojalá lleguemos a un día en que el grado de maduración del desarrollo político de este país sea tal que pudiéramos llegar a permitir la intervención en política. Hoy es una aberración del sistema político, hoy implica abuso de poder de quienes lo tienen, hoy implica abuso de los recursos públicos
porque hay alcaldes y gobernadores, como lo hemos demostrado en las últimas semanas en Colombia, que están de alguna manera cambiando y desequilibrando, desbalanceando el mapa electoral, mostrando sus preferencias y por supuesto constreyendo al elector y limitando la libertad que debe exigir en el ejercicio del derecho al sufragio el próximo domingo. Yo terminaría con eso y simplemente destacaría que por supuesto comparto la teoría del doctor Gómez que esto es un desafío grandísimo, pero un desafío que tiene que darse en términos de quien puede ejercer la vigilancia de que se cumplan esos derechos. Eso lo íbamos a hacer nosotros originalmente. En este momento, dentro del Estatuto de la Oposición, solo quedó la competencia o la obligación para el Procurador y para el Defensor del Pueblo de entregarle al Congreso un informe de seguimiento de cumplimiento de los derechos de la oposición. Por supuesto que hay una serie de condiciones que tiene el Ministerio Público para exigirlo, pero por ejemplo, se había propuesto en el marco de la ley estatutaria de la oposición la creación de una Procuraduría Delegada, es decir, de un espacio institucional dentro de la Procuraduría General para velar por esos derechos. Por supuesto, eso lo vamos a tener que hacer sin tener ese espacio institucional, pero realmente el desafío más grande es, o ya en la práctica, o incluso por la vía de la justicia electoral o aún de la justicia ordinaria, de seguir garantizando este paquete de derechos que es tan fundamental. Buena parte, si ustedes me permiten, me tomo la libertad de hacer un comentario sobre lo que está pasando en este momento en América Latina y frente a la forma como se recrudecen las protestas sociales aquí, al otro lado del Atlántico. Aquí hay una gran insatisfacción con las reformas que se han hecho y aquí hay una gran insatisfacción con el papel que ha jugado el Estado. Las cifras del Latinobarómetro creo que son las más dramáticas en los últimos años desde el punto de vista de la satisfacción con la democracia y de la forma como se le ha comenzado a achacar a la democracia los déficits y digamos las tragedias que desde el punto de vista de la garantía de los derechos económicos y sociales de la gente están viviendo en nuestros países. Y eso es dramático porque el único que de alguna manera no tiene por qué sufrir esto es el avance democrático de América Latina. Y termino siempre, a mí me gusta mucho una anécdota de la Convención Constituyente de 1787, a punto de expedirse la Constitución de Filadelfia, cuando se le preguntó a uno de los constituyentes, nada menos que a Benjamin Franklin, le dijeron los periodistas de la época, oiga, y cuéntenos, señor Franklin, ¿qué salió ahí de la Convención Constituyente? Y él contestó, porque claro, la disyuntiva era o una monarquía o una democracia. Y él contestó, sale una democracia si es que somos capaces de seguirla defendiendo. Muchísimas gracias. Gracias, señor Procurador.